Para aplicar el formato de tabla a un rango de celdas, no es necesario seleccionar todo el rango. Basta que seleccionemos una de las celdas que se encuentra dentro de este rango. Una vez ahí, hacemos clic en la pestaña de inicio, nos vamos al grupo estilos y aquí tenemos el botón que dice formato como tabla. Le damos un clic y se va a desplegar la galería de los diferentes estilos que se pueden aplicar para el formato de tabla. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, este estilo que es el estilo medio 6. Le hacemos un clic y automáticamente vas a ver que aparece una línea punteada en movimiento alrededor de todo el rango. Eso significa que el rango ha sido detectado y acá también en la ventana de diálogo aparece a qué rango se le va a aplicar. Tenemos acá una casilla de verificación en donde debemos indicar si es que contamos con encabezados de columna. Este rango que está seleccionado cuenta o no con un encabezado de columna. En este caso sí cuenta, así que vamos a dejarlo activo y le damos aquí aceptar. Bien, ya ves que aparece el formato de este estilo de tabla, que además al estar dentro de la tabla va a aparecer una pestaña más que es de diseño de tabla. Aquí vamos a encontrar varios comandos muy importantes que nos van a permitir, digamos, conocer las ventajas que da este formato de tabla. En primer lugar, podemos cambiarle el nombre a la tabla. Vamos a ponerle un nombre propio a la tabla. Digamos que es la tabla de personal 2020. ¿Ok? Ese nombre puede estar escrito en mayúsculas, minúsculas, no hay ningún problema. Y también, si es que vas a escribir más de una palabra, tiene que estar unida por un guión bajo. Ahí está, personal 2020, unido con guión bajo. Y le doy Enter para que guarde ese nombre. Ya esta tabla se llama entonces personal-2020. Aquí tenemos herramientas que nos van a permitir hacer tablas dinámicas, insertar segmentación de datos. Estas herramientas vamos a verlas un poco más adelante en el curso intermedio, ¿ok? Luego también tenemos este grupo de casilla de verificación que me permiten activar y desactivar varias opciones. Por ejemplo, la fila de encabezados. Si yo la desactivo, la fila de encabezados se va a ocultar, ¿ok? Luego tengo la fila de totales, vamos a hablar de ella más adelante. Tengo las filas con bandas que se pueden activar y desactivar, ¿ves? Aparecen bandas en forma alterna dentro de las filas. Lo mismo ocurre también con las columnas con bandas, solamente que en forma vertical. Me voy a quedar con las filas con bandas. Y además tienes acá una opción que dice primera columna. Esto va a hacer que la primera columna resalte. O bien con un sombreado diferente, depende del estilo que hayas aplicado, o bien se va a poner todo el texto en negrita. También tenemos la posibilidad de destacar la última columna, ¿no? También con otro color o también solo en negritas. Voy a quitarle a última columna y voy a dejar solamente para la primera columna. Luego tenemos aquí lo que son los botones de filtro. Sobre filtros también vamos a hablar en una próxima clase dentro de este nivel. Esta casilla activa o desactiva los botones de filtro. Yo puedo desactivarlos haciendo clic únicamente en esta casilla. Luego tengo los estilos de tabla que también acá puedes modificar el estilo que quieras. Este es el estilo, por ejemplo, que te decía que le pone un sombreado diferente a la primera columna. Vamos a aplicarlo. Ahí está, mira. Como activé esta opción de primera columna, le pone un sombreado diferente a la primera columna. Vamos a dejarlo así. Luego, ¿qué pasa si yo agrego columnas o agrego filas dentro de una tabla? Acá voy a poner una columna nueva que se va a llamar total a pagar. Le doy Enter y te das cuenta que la tabla adopta esa nueva columna ya como propia. O sea, yo no tengo necesidad de extender el rango de la tabla y decirle esta columna ahí, por si acaso también es parte de la tabla. No, el programa lo hace automáticamente. Y aquí fíjate, acá voy a poner una fórmula en que voy a restarle el descuento al sueldo en soles, ¿no es cierto? Para ver cuánto se le paga en total. Entonces aquí pongo el símbolo igual, que es con lo que iniciamos las fórmulas siempre. Enseguida voy a indicar esta celda. Y al hacer clic en esta celda aparece esta referencia que hace referencia a toda la columna sueldo en soles.
Aquí le pongo el signo menos, que es con lo que voy a restar, y hago clic en la primera celda de la columna descuento. Y ahí está, también aparece la totalidad de la columna, el nombre de la columna. Le doy Enter y automáticamente va a jalar todos los resultados de esa columna. Si agrego una fila nueva, también escribo, por ejemplo, un nuevo nombre, Teresa, Enter, y mira, automáticamente va a adoptar esa fila también ya como parte de la tabla. Y aquí le va a poner pues en la última columna, le va a poner un 0 porque todavía no hemos hecho el cálculo de cuánto se le va a pagar y cuánto es el descuento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos activar también, había dejado pendiente lo que es la fila de totales. ¿Qué pasa con la fila de totales? La fila de totales, si la activas, agrega una fila más a la tabla. Y esta fila te puede permitir hacer varias cosas. Yo acá voy a hacer clic en la primera celda de total. Y aquí ves que aparece una pestaña que tú puedes desplegar. Y aquí te da la posibilidad de hallar diferentes tipos de resultados, ¿no? Puedes sacar un promedio de toda la columna, si fuera una columna numérica. Puedes contar números. Puedes hacer un recuento de datos. Vamos a hacer un recuento de datos. Vamos a ver cuántos datos hay en la columna. Hay 18 datos en la columna. ¿Ok? Bien, luego también acá, por ejemplo, podemos sacar la suma del sueldo en dólares. Acá le digo que lo sume. Acá puedo sacar, por ejemplo, el promedio del sueldo en soles. Y aquí puedo sacar, por ejemplo, el máximo descuento. Y en forma predeterminada acá me bota la suma de la última columna. Siempre va a aparecer esto en forma predeterminada. Ahora, ¿qué pasa si necesito agregar una fila más? Simplemente desactivo la fila de totales. Agrego la fila que necesito. Por ejemplo, Luis. Y acá vuelvo a activar la fila de totales si es que todavía necesito verla. Acá simplemente activo la fila de totales. Y ya está. Entonces, de esa manera manejamos lo que es el formato de tabla. Ahora, hay algunas cosas que no vas a poder hacer con el formato de tabla. Por ejemplo, dentro del programa hay un comando que se llama subtotales. Yo me voy aquí a datos y ves acá dentro del grupo esquema que hay un botón subtotal. El subtotal no funciona si hay formato de tabla. Entonces, si yo quiero sacar subtotales acá, no lo voy a poder hacer porque el botón está desactivado. Entonces, para eso tengo que regresar al formato anterior. O sea, que lo reconozca ahora como rango de celdas. Para eso me voy nuevamente a diseño de tabla y aquí tengo un botón que dice convertir en rango. Esto va a deshacer el formato de tabla y va a devolverme el formato de rango de celdas. Ahí me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le digo que sí. Y ya está, ya regresó al formato normal. Mantiene el formato de las celdas tal como estaba la tabla, pero ya no es una tabla. Si ves, ya no aparece la pestaña que me daba los comandos para la tabla. Y ahora si voy a datos, esquema, subtotal, ahora sí está activo el botón. ¿Te das cuenta? Bien, de esta manera entonces podemos generar el formato de tabla y ya ves que es de un fácil manejo.